Hola mis amigos y bienvenidos a mi canal de juegos y más. El juego que les traigo hoy, el juego que quiero analizar con ustedes, va a ser el Conquest of Nerat o la Conquista de Nerat, que es un juego de mesa ambientado en el universo de Dungeons and Dragons. Es decir, creo que es uno de los juegos de Dungeons and Dragons menos conocidos que hay, sobre todo lo que es el mundo de habla hispana. Principalmente porque creo que es un juego que nunca se tradujo. Y creo que también pues no fue mucho a las tiendas fuera de los Estados Unidos. Y es un juego que se hizo en los tiempos de los últimos años en que estaba la cuarta edición, que no tuvo muy... La cuarta edición de Dungeons and Dragons, o Calabozos y Mazmorras. No, Dragones y Mazmorras, o Mazmorras y Calabozos. No, en español siempre lo pronuncio muy mal. Dungeons and Dragons. La cuarta edición pues no tenía no tuvo mucha buena aceptación. Y pues Wizard, para ganar dinero, lo que hizo fue sacar un grupo de juegos de mesa de calabozos y dragones, ya lo dije bien. Y sacó, no sé si ustedes recuerdan, el héroe, el Lord of Waterdeep, la serie esta de Dungeons and Dragons System que traía la Furia Chardalón o la Leyenda de Driss, los primeros juegos. Ya después la Wizkid hizo los siguientes. Y bueno, nos trajeron este Conquest of Nerat, que es un juego de estrategia, es un juego de, de dirigir ejércitos, de administrar ejércitos, conquistar territorios. Y está basado en el sistema, si no estoy mal informado, de Axis and Allies, o Aliados y Axis and Allies, de Avalon Hill, creo que es un juego que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, aunque se han hecho, creo que tiene varias campañas y también han hecho algunas en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, adaptaron ese sistema a Dungeons and Dragons, en un universo donde vamos a jugar con 4 facciones, pero también hay sus toques de explorar mazmorras y toques propios de este mundo de fantasía. Entonces voy a hacer un despliegue y vamos a analizar este juego de una forma muy rápida y sencilla. Voy a abrir la caja y voy a enseñarles el tablero y todo lo que lleva adentro. Pero específicamente les diré que es este tipo de juego de cartas. Tiene dados, las diferentes facciones. Vamos a hacer un despliegue y vamos a ver cómo se ve en mesa. Bien, el tablero del juego se va a dividir en 4 grandes regiones, las cuales están divididas en pequeños territorios que van a pertenecer a 4 facciones en este juego. En este juego vamos a tener las 4 facciones que van a ser el Imperio Oscuro de Karkot, o los No Muertos, la Alianza Bailin, con el color amarillo, que serían los Elfos, el Círculo de Hierro, que sería una alianza entre orcos, goblin y hobgoblins, y la Liga de Neratán, que serían los humanos por el color blanco. Estas 4 unidades, estas 4 facciones van a estar siempre presentes en el juego, de manera que siempre vamos a jugar con ellas, seamos los jugadores que sean. Podríamos dividir estas 4 facciones en 2 grandes grupos: los no muertos y los orcos, el lado de los villanos, y los elfos y los humanos del lado de los héroes o los chicos buenos. Entonces, si jugáramos, por ejemplo, 2 jugadores, pues cada jugador tendría que jugar con 2 facciones, uno con los malos, por decirlo así, y otro con los buenos. Si jugáramos 3 jugadores, pues 2 jugadores jugarían con las 2 naciones de una facción y el tercer jugador tendría que jugar con las 2 naciones de la otra facción. Y si jugáramos 4 jugadores, pues cada uno llevaría una facción diferente. El juego se va a puntuar por puntos de victoria y va a tener un juego corto para el primero que gane 20 puntos de victoria y un juego largo para el que gane 30 puntos de victoria. Esa va a ser la forma de ganar el juego, por puntos de victoria. ¿Cómo ganaremos los puntos de victoria? De 3 formas diferentes. Conquistando un espacio enemigo, ganaremos un punto de victoria.
jugando una carta de tesoro, ganaremos de 1 a 3 puntos de victoria según la carta de tesoro. Ella nos va a decir cuando lo juguemos qué punto de victoria nos da, cuántos puntos de victoria nos da. Y 5 puntos de victoria si conquistamos la capital. Cada nación va a tener en su territorio una parte, una sección o una parte de su nación, un pequeño territorio que va a ser su capital. Si le conquistan un espacio será un punto de victoria, pero si le conquistan la capital, el jugador que conquiste una capital enemiga gana 5 puntos de victoria. Voy a repetir: un punto de victoria por conquistar un territorio enemigo, de 1 a 3 jugar una carta de tesoro que lo ganaremos en estas mazmorras, y 5 la capital. En el setup del juego, ¿cómo vamos a hacer el despliegue del juego? Bueno, pues cada nación viene con su territorio y su mapa, su espacio, y los territorios vienen por colores y nos enseñan las unidades que van a ir ahí al principio del juego. Por ejemplo, aquí nos dicen que este territorio es rojo y que vendría un monstruo, y aquí vendría una unidad básica, aquí vendría una unidad básica de los humanos, y en la capital pues vendrían varias unidades. Antes de hacer el despliegue, que lo quiero hacer para que vean las unidades en el mapa, voy a presentarles una a una cuáles son las unidades que va a tener cada nación, cada jugador, que van a ser las mismas, aunque las miniaturas van a cambiar. Bien, primero vamos a tener el soldado básico, el foot soldier, por decirle así, que es el soldado sencillo de infantería. Los humanos van a tener este soldado. Los elfos van a representar esa unidad básica por un arquero. Vamos a ver si se puede. Por un pequeño arquero. Los orcos, por supuesto, con un goblin o con un hobgoblin, como también les dicen. Y los no muertos, o el jugador que juega con las negras, por un soldado esqueleto. Esta unidad básica solo se mueve por tierra. Va a tener un costo de 1 moneda de oro. Va a pelear con un dado de 6 caras, porque en este juego vamos a usar los dados de rol para pelear. Pues la unidad básica pelea con un dado de 6 caras, o un D6, como le quieran decir. Mueve una casilla y no tiene habilidad especial. La siguiente unidad sería la máquina de asedio o la catapulta. La tienen todas las naciones igualmente. Va por tierra, cuesta 2. En este caso pelea con un dado de 8 caras. Tiene un movimiento de 1 y tiene una habilidad de ataque poderoso. La siguiente unidad va a ser el guerrero o el fighter, que va a ser representado por una unidad a caballo. Aquí tienen la de los humanos y aquí tienen la de los no muertos. Una especie de Nazgûl o señor oscuro sobre un oso. Y esta unidad, el fighter o el caballero, como se le quieran decir, va por tierra, cuesta 2, pelea con un dado de 10 caras. Tiene un movimiento de 2 y puede explorar mazmorras y pelear en el océano. Es una unidad que se considera un héroe. La siguiente unidad sería el hechicero, que va por tierra, costaría 3. Pelearía también con un dado de 10 caras o un de 10. Tendría la habilidad de golpear primero First Strike, exploraría Dungeon y pelearía en el océano porque es también un héroe. Los caballeros o los fighters, que es como se llaman en este juego, las unidades montadas, y los hechiceros son considerados héroes porque son los únicos que pueden explorar mazmorras, que lo vamos a ver ahora también. Luego vendrían los monstruos, que son las unidades largas, que es una unidad también de tierra. En este caso él peleará con un dado de 12 caras, tiene un movimiento de 2 y la habilidad de Run Amok, que es cuando termina una pelea, si limpia un territorio, lo conquista y todavía continúa vivo, moverse al territorio siguiente. Tenemos el castillo, una unidad de tierra, un coste de 4, pelea con un dado de 20 caras.
y por supuesto no tiene ningún tipo de movimiento. En él se pueden colocar las piezas cuando compramos y puede ser capturado por el enemigo. La tormenta elemental es una unidad que vuela, es decir, puede ir por tierra o por mar. Tiene un costo de 3, pelea con un dado de 8, se mueve 2 y tiene dos habilidades, Hover y Capsize, que eso lo veremos también más adelante y las explica en el manual. La unidad más fuerte de cada nación va a ser evidentemente el dragón, que vuela, tendrá un coste de 5. Peleará igual que en el castillo con un dado de 20. Mueve 3 y tiene la habilidad de durable, lo que quiere decir que aguanta más daño que todo el resto de las unidades. Y la última unidad va a ser el barco de guerra, que va a ir solamente por el océano, va a combatir con un dado de 8 caras, puede transportar y mueve 2 espacios. Esas van a ser las unidades o las tropas de nuestro ejército. Además, las mazmorras van a tener estos tokens que van a tener diferentes monstruos y pelearemos con ellos en las mazmorras y recibiremos tesoros. También lo veremos ahora. Pero lo más importante que quiero que vean es el despliegue. Voy a parar el video, voy a hacer un despliegue de todas estas unidades y vamos a ver cómo se juega y cuáles son los pasos. Hacemos una pausa y recuerden que cada territorio nos dice al principio del juego a qué nación pertenece y qué unidades hay en él. Bien, para explicarles cómo se juega el juego, he hecho un despliegue en esta zona del mapa, que es donde rige o donde tiene su mayoría el círculo de hierro con su capital que se encuentra en esta sección aquí, la citadela o la ciudad de los engranajes de hierro de Grabs Irons, creo que es como habría que traducirlo. Este es su capital y aquí es donde va a tener la mayoría de sus fuerzas y sus unidades, aunque verán que también hay unidades de todas las facciones. Además, en estos espacios que son los dungeons o las cavernas, vamos a poner estos tokens que vienen del juego de una forma secreta y que en ellos van a haber un monstruo con el que tendremos que enfrentarnos para saquear ese calabozo, si es que queremos hacerlo, y ganar pues las cartas de tesoro. A cada jugador, dependiendo de su facción, al principio del juego le daremos este board, este pequeño tablero con un deck de cartas que van a ser habilidades que va a usar durante la partida, cada uno para cada facción, y además una cantidad de monedas de oro como indica el manual según la facción. En el caso del círculo de hierro empezaría con 13 monedas o lingotes de oro en el juego. El juego se va a jugar por una serie de turnos y siempre se va a jugar, siempre se va a jugar en el mismo orden. Primero van a jugar el jugador negro o el Imperio Oscuro de Carcot. Después va a jugar la Alianza de Bailin o el jugador amarillo que juega con los elfos. Después va a jugar el Círculo de Hierro o el jugador rojo. Y por último va a jugar el jugador blanco o la Liga de Neratán. Siempre se va a jugar en ese orden. Y bueno, ¿cómo se juega un turno de Conquest of Nerat? Muy sencillo. Vamos a jugar 6 pasos. Y el primer paso de todo, paso número 1, será robar una carta de nuestro deck de facción. Y esa carta, por ejemplo, nos va a decir qué podemos hacer con ella. Esta carta, por ejemplo, que yo robé se llama la bola de fuego, Fireball. Se juega antes de que tú tires los dados en los combates. Y por este ataque, el jugador hechicero, es decir, cuando ataca un hechicero, va a tirar un dado adicional de 6 en ese combate. Es decir, cuando juguemos esta carta en un combate donde hay un hechicero inmiscuido, por decirlo así, en que esté participando un hechicero, le vamos a agregar un dado de 6 a su dado de 10 de combate. Entonces, lo primero que vamos a hacer, la primera secuencia va a ser robar una carta que la llevaremos a nuestra mano y la jugaremos si queremos o no, o cuando debamos jugarla. El paso número 2 será mover.
Y entonces depende por orden. Cada jugador moverá pues todas sus tropas las casillas que pueda mover. Por ejemplo, aquí yo podría ya empezar, vamos a decir que le toca ya al círculo de hierro, él puede empezar atacando. Vamos a decir que estamos jugando un todos contra todos para atacar aquí al no muerto. Y las batallas se resuelven primero. Primero es el posicionamiento. Vamos a ir moviendo y vamos a ir pues moviendo nuestras tropas. Depende de cuántas casillas pueda mover cada unidad y por qué territorios pues se pueda mover. En el caso de que vayamos a atacar un dungeon, en que vayamos a saquear un calabozo, solamente los héroes pueden atacar un calabozo. Y recordemos que los héroes en este juego van a ser los fighters, que son las unidades montadas, y los hechiceros. Vamos a decir que yo en este caso voy a saquear este dungeon. Tenía esto, vamos a pensar, vamos a imaginar que yo tenía estas dos unidades aquí y muevo estos dos héroes aquí. Lo mismo puede pasar si yo tengo un barco. Por ejemplo, si yo tengo un barco en este territorio marítimo, yo podría poner unidades en ese territorio y después moverlas con el barco. Si hubiera héroes, pueden pelear en las batallas marítimas. Y bueno, eso sería la fase número 2. Fase número 1, robamos cartas. Fase número 2, movemos en orden de turno según nuestra estrategia. Y la fase número 3 sería pelear las batallas, resolver los combates. Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolveríamos la batalla en un dungeon? Revelamos el monstruo, el guardián del dungeon, y vemos que en este caso va a ser un direwolf, un lobo de estos gigantes que pelea con un dado de 10 caras. Podría ser también, vamos a revelar otro, por ejemplo aquí un ogro que pelea con 2 dados de 8. El número de dados va a representar también su vida. Si le hacemos un daño al ogro, pues él perdería uno de sus dados y en el siguiente combate solo pelearía con un dado. Si le hacemos 2 de daño, pues moriría, saquearíamos la mazmorra y nos llevaríamos una carta de tesoro para nuestra facción. ¿Cómo se combate? Muy sencillo. Simultáneamente se tiran los dados y se hacen daño, con excepción de los magos, ya que los magos tienen la habilidad de pegar primero First Strike. Cuando una unidad tiene First Strike o golpear primero, tiramos ese dado o esos dados, dependiendo de las unidades, distribuimos el daño y después vamos a un combate normal. Voy a poner 2 ejemplos de combate. Aquí están combatiendo el guerrero y el mago en el dungeon. Y aquí estarían combatiendo 2 soldados, el orco y el no muerto, en este territorio. Para combatir lo que hacemos es lanzar el dado, depende de la unidad o las unidades. Y siempre que nosotros lancemos un 6 o más es un daño que hacemos. Lo que quiere decir que las unidades básicas que pelean con un dado de 6 solo pueden hacer daño cuando salga la cara de 6. Por ejemplo, una unidad que, como el dragón que pelea con un de 20, tiene muchas más posibilidades. Repito, 6 o más hacemos daño. Entonces, por ejemplo, aquí en esta sección están peleando 2 unidades básicas. Voy a tirar el dado por el orco y el dado por la unidad no muerto. Tiro el orco, 4, fallo. Tiro la unidad no muerto, 2, falla, no ocurre nada. Si el orco hubiera sacado un 6, le haría un daño. Si el no muerto hubiera sacado un 6, haría un daño. Y distribuimos el daño según como nosotros queramos. Es decir, el atacante no es el que distribuye el daño, el defensor es el que distribuye el daño. En esta sección, por ejemplo, el orco y la máquina de ingeniería el catapulta, atacan a estos 4. Yo tiro. Vamos a decir que el catapulta saca un 10, que hace un punto de daño. Y entonces el jugador que juega con los humanos, ese punto de daño se lo atribuye a la unidad que quiera. Por ejemplo, puede destruir una unidad básica. Ese es el combate aquí. Ahora, en el dungeon, que aquí estamos viendo el guerrero y el hechicero, pues uno de los jugadores contrarios al jugador que está en el dungeon tendría que tirar por el monstruo.
Entonces en este caso yo voy a tirar 1 de 10 por el guerrero, 1 de 10 por el hechicero y el monstruo 1 de 10 por el monstruo. ¿Qué pasa? Como el hechicero tiene golpear primero, él va a tirar antes que todos los demás y va a hacer daño antes que todos los demás. De manera que si le hace daño al lobo, como tiene un solo dado, por lo tanto un solo punto de vida, lo destruiría. El hechicero tira, 5, falla. Ahora tirarían en conjunto, tirarían a la misma vez el guerrero y el lobo. El guerrero tiraría, hace un 6, es un daño. El lobo tira, hace un 8, es un daño. Venzo al lobo y como el lobo me está haciendo 1 de daño, distribuyo ese daño entre los héroes que yo tenga. Por ejemplo, decido que se vaya el mago. Como vencí la mazmorra, gano mi tesoro y vamos a después a poner no uno, sino 2 guardianes de la pila de guardianes que tengo extra en esa mazmorra que está ahí. Así haríamos el combate. Luego vendría la fase de reposición, la fase número 4. Que en esa fase las unidades aéreas pueden volver a mover por segunda vez, pero no pueden terminar en territorio enemigo, es decir, no pueden combatir. Es decir, el dragón podría moverse en esa segunda fase, pero no podría terminar aquí en la isla donde hay unidades enemigas. Simplemente tendría una segunda fase de movimiento, el dragón y los elementales. Luego viene la fase de refuerzo, donde vamos a gastar nuestras monedas para comprar unidades. La tabla nos enseña los precios de cada unidad. Vamos a decir, por ejemplo, que yo decido gastar 5 monedas y decido comprarme un dragón que vale 3. Déjenme... No, el dragón vale 5. Pues entonces un monstruo que vale 3 y pues 3 soldados de infantería básica. Con esas 5 monedas yo compro un dragón, un monstruo y 3 unidades de infantería básica y las voy a distribuir en el mapa donde yo tenga castillos. Puedo ponerlas en mi capital o puedo ponerlas, por ejemplo, aquí que tengo un castillo que está más a la frontera con el enemigo. Si yo conquistara un territorio, por ejemplo, vamos a decir que yo conquisté este territorio aquí, hubo un combate aquí con mi elemental y el guerrero humano y yo venzo al humano, pues conquisto ese territorio y como no es mío y no está de mi color, le pondría yo un token para señalar que ese territorio ha sido conquistado por mí y ganaría un punto de victoria, 5 si consigo conquistar la capital. Entonces, como iba diciendo, esto es importante porque después de la fase de refuerzos, que es donde vamos a comprar unidades, viene la fase de recolectar taxes, de recolectar impuestos. Y aquí vamos a recolectar una moneda de oro por cada territorio que nosotros tengamos conquistado. Primero compramos y después recolectamos. Eso es importante. Es decir, el dinero que recolectemos en este turno lo vamos a gastar en el turno siguiente. Voy a repetir los 6 pasos. Paso número 1, robar cartas. Paso número 2, mover nuestras tropas. Paso número 3, pelear los combates. Paso número 4, la fase de reposición en que van a volar, en que vuelven a mover las unidades voladoras. Paso número 5, refuerzos en que compramos unidades y las ponemos en los castillos o en nuestra capital. Y paso número 6, recolectar el dinero, una moneda según territorio que tengamos. Estos pasos los van a jugar siempre los jugadores en el turno como les enseñé. Primero van a robar el negro, el amarillo, rojo, blanco. Luego mueven sus tropas el negro, el amarillo, rojo, blanco. Luego se resuelven los combates. Luego se repone, se hace refuerzo y se recolecta el dinero. Y vamos jugando así y ganando puntos de victoria. Y usaremos estos mismos tokens
hasta que en el juego corto consigamos 20 puntos de victoria, o en el juego largo, el primer jugador que llegue a 30 puntos de victoria ganaría y sería el vencedor en este Conquistadores de Nerat. Y bien, este sería un análisis rápido de este juego de Conquest of Nerat, o la conquista de Nerat. Quiero anotar un pequeño detalle que no lo precisé bien, que es que los turnos se juegan diferentes, es decir, no se juegan simultáneamente. Es decir, cada jugador juega su secuencia de 6 pasos en su turno por separado. Es decir, el jugador rojo mueve, roba la carta, mueve, ataca, compra sus unidades, recolecta monedas, termina su turno y entonces que juega el otro jugador. Es decir, tuve ese pequeño detalle que no lo expliqué correctamente. Es decir, cada jugador va a jugar su secuencia de 6 pasos en su turno separado. Uno cada en su turno, en su tiempo. Los otros lo único que van a hacer es defender con los dados cuando se ataque. Y bueno, eso es lo que sería este juego muy poco conocido de la conquista de Nerat del universo de Dungeons and Dragons. Próximamente quiero hacer un video con un top de los juegos de mesa basados en los mundos de Dungeons and Dragons, y quería antes pues explicarles y mostrarles este Heroes of Nerat, que evidentemente estará en ese video, para darlo un poco a conocer y que la gente pues sepa de él, ¿no? Porque no es un juego extremadamente difícil, no es complicado, está en inglés, eso sí. Pero una vez que se aprende, pues se puede jugar perfectamente. Si tú has jugado Axis and Allies, creo que es como se llama el juego, el juego de la Segunda Guerra Mundial de Avalon Hills, pues son prácticamente esas mismas reglas. Un juego que me gusta bastante, es un juego que, por ejemplo, yo diría que es un poquito más complejo que el Risk, pero no llega a tener una dificultad como la Guerra del Anillo, por ejemplo. Estaría entre esos dos juegos, entre un Risk y la Guerra del Anillo del Señor de los Anillos de Ares, que es la que publica, creo que la que publica actualmente ese juego. Se juega bastante bien y es un juego muy, muy bonito. Conquest of Nerat, un juego muy poco conocido en el mercado de habla hispana. Bueno, espero que les haya servido este video para conocerlo, y no sé si para una futura compra que quieran ustedes adicionar este juego a su colección. Yo se los he mostrado. Las reglas que les he explicado son las más básicas, las más sencillas. Habría que explicar cada unidad con sus reglas propias. Cada unidad en este juego tiene sus propias reglas, sus propias habilidades, su forma de combatir. Pero creo que la idea principal está. Y bueno, eso es todo por hoy. Me voy despidiendo de ustedes y nos vemos en un próximo video aquí en mi canal. Muchas gracias por haber estado y haber compartido conmigo.